Imaginaos que vuestro equipo compite en Champions y hace un partido más que apañado y que de repente, en el último suspiro, del último minuto, de la última jugada, del último centro, ¡pum!, te empata el portero que había subido a rematar. Y te empata el partido quedándote la cara como de ¿what? Y encima, para más Henry, uno de tus mejores jugadores de los últimos años, o uno en el que invertiste mucha pasta, no para de triunfar cuando se lo has cedido a un rival directo. Pues eso es lo que le está pasando al Atlético de Madrid. Amigas, amigos, empezamos. ¿Qué tal a todas y a todos? ¿Cómo estáis? Aquí seguimos, aquí nos mantenemos, aquí estamos fuertes como siempre, como en cada vídeo, como cada mañana, hablando un poco de la primera parte de la jornada de la Champions que nos deja detalles muy chulos, ¿eh? Ya lo comentábamos en el audio matinal de Telegram, que la verdad que nos deja una jornada, la primera parte de la Champions, que a ver, no voy a decir que es de risa, porque hay que respetar absolutamente a todos, pero es que hubo alguna mofada épica, épica, porque te da la sensación de que después de lo que ocurrió ayer, sobre todo al Atlético de Madrid, dices tú, hostia, tío, ¿de verdad tiene tan mala pata el equipo Simeone? Y esto no tiene nada que ver, ojo, con filias fobias, de ser anti-Simeone, pro-Simeone, de ser más o menos aficionado del Atlético de Madrid. Aquí, colores fuera, pero hay que admitir, porque de hecho 2 jugadores del Atlético de Madrid me lo admitían ayer por la noche, que fue increíble. O sea, que de repente, qué mala pata que hagas un partido, para mí serio, el que hizo el Atlético de Madrid ayer, más allá de que podamos entrar en algún debate, pero creo que el partido del Atlético de Madrid fue muy serio, y que te marquen el portero en el último minuto. O sea, es mofada, hay que admitirlo. Amigos míos del Atlético de Madrid esta mañana me lo decía, dice, joder, es que la verdad tenemos más mala suerte, y de hecho alguno de ellos decía, es que encima ya no es que te marque el empate en el último balón el portero, sino que es que además Joao Félix marca 2 goles en el partido entre el Barça y el Amberes. Hoy se viene rajadita, por cierto, del tema de la planificación del Atlético de Madrid. Pero vayamos por partes, porque vamos a enlazar mucho el Atlético de Madrid con Joao Félix, ¿no? En este pequeño análisis que os traigo esta mañana. El tema es el siguiente para mí. Yo creo que el Atlético de Madrid, empezando por el tema de planificación deportiva, tiene un problema. O sea, durante todo el verano, el señor Diego Pablo Simeone ha estado pidiendo un 5 y no le han traído un 5. Y no contentos con eso, Andrea Berta, director deportivo del Atlético de Madrid, el último día vende a Yannick Carrasco a la Liga Árabe. El último día de mercado, sin opción siquiera a poder fichar a alguien, que es la única petición que hizo el Cholo Simeone durante este último mercado de verano de fichajes. O sea, ya empezando por ahí dices tú, oye, ¿se necesitaba un 5? Se necesitaba un 5, porque es que en la primera jornada, en los primeros 10 minutos, Coque, que es la extensión de Simeone dentro del terreno de juego, se te lesiona para varias semanas. Y ahí está que tienes que jugar con Pablo Barrios. Pablo Barrios tiene que estar jugando de 5. Y que pueda haber alguna que otra opción, no digo que no, esto no es una defensa total de Simeone, pero sí creo que es poner las cosas un poco en contexto, porque al final tienes que jugar con gente con la que no estás contando, que seguramente no están a la altura del Atlético de Madrid para 90 minutos, y cuando se empiezan a caer físicamente empiezan a salir las carencias. Y Pablo Barrios, que lo está haciendo muy bien, ayer creo que hizo un partido también muy serio, no es stopper por delante de la defensa. No puede recaer toda la responsabilidad del Atlético de Madrid a nivel defensivo en Pablo Barrios, que es un tío con un perfil mucho más diferente. O sea, Pablo Barrios es un tío que tiene que pisar el área contraria, que tiene que buscar espacios, que tiene que buscar el pase y el regate que el resto no tienen, ya está. O sea, y con eso es lo que tiene que competir el Atlético de Madrid, porque para más Inri se le ha lesionado Rodrigo de Paul la semana pasada, que por mucho que esté intentando llegar al partido este fin de semana contra el Real Madrid, no va a llegar, en principio. Entonces, claro, va sumando uno, otro, hay remiendos, hay recambios, pero que de momento no están sirviendo porque el Atlético de Madrid tiene ciertas carencias. Por eso yo siempre digo que al Atlético de Madrid no se le puede exigir nunca estar a la misma altura que el Real Madrid o que el Fútbol Club Barcelona. Y si no, una pregunta que os hago que me podéis responder aquí abajo. ¿Cuántos jugadores, no del once inicial, sino de toda la plantilla del Atlético de Madrid, serían titulares indiscutibles en Barça, Real Madrid, Manchester City, Arsenal, etcétera, etcétera, etcétera? ¿Cuántos serían indiscutibles? Para mí, muy pocos. Y seguramente os podría decir Nahuel, banda derecha, me gusta, y que podría estar a la altura de los grandes. De hecho, el Barça lo quiso esta temporada. Ya hablaremos de esto. Sí, el Barça lo quiso esta temporada. No hay muchos más. Griezmann, ¿vale? Pero el resto no hay muchos más. Oblak, para mí, los centros laterales sufren muchísimo. Los centrales del Atlético de Madrid, da igual que sea uno u otro, por distintas razones, para mí no me acaban de convencer para lo que es
el objetivo de tener que luchar por títulos cada temporada. Savic empezó de más a menos desde que llegó al Atlético de Madrid. Las lesiones están impidiendo la regularidad en cuanto a rendimiento de Josema Jiménez, que me parece un jugadorazo, pero que tiene muchas lesiones y que yo creo que le perjudican muchísimo. Azpilicueta creo que acaba de llegar y creo que va a ser alguien muy muy apañado y creo que puede salirle muy bien al Atlético de Madrid, pero recordemos que viene de vuelta ya. Claro, es que empiezas a sumar, sí, Griezmann ya tiene una edad y es el mejor para mí del Atlético de Madrid y se nota mucho cuando está inspirado, porque ayer estaba muy inspirado y se notó muchísimo el Atlético de Madrid que cuando Griezmann funciona como colectivo también. Y os diría casi que Morata y poco más. Sí, Morata, sí, para mí Morata podría ser titular en alguno de los grandes, ¿eh? Sí, yo lo digo, ¿eh? Yo lo digo. A mí me gusta Morata mucho. Pero claro, no es un hombre que te puede asegurar 30, 40 goles, como te pueden asegurar otros a nivel internacional. Pero bueno, yo lo dejo aquí, no hay mucho, hay calidad, obviamente es mucho mejor equipo a nivel de plantilla, a nivel de fondo de armario, que otros, pues que el resto de equipos que no sean Madrid y Barcelona de la Liga, es obvio. Tiene que estar preparado el Atlético de Madrid para cosas más importantes en la Champions de lo que vimos la última temporada, que menos. Me gustaría que el Atlético de Madrid jugara un poco más valiente en ataque, también me gustaría, pero creo que el Cholo hace milagros. Yo creo que el Cholo hace milagros. No sé qué pensáis, no sé qué pensáis. Y esto lo vamos a enlazar con el tema de Joao Félix, porque ayer hay mucha mofa en Twitter Atlético de Madrid, Twitter Barça, Twitter Real Madrid también, diciendo que claro, es que Joao Félix se ha confirmado que no funcionaba en el Atlético de Madrid y que va a funcionar en el Barça. A ver, hay una cosa que creo que es de cajón, ¿vale? Cuando empecemos a hablar de todo esto. Que Joao Félix tiene un entorno mucho más favorable a nivel táctico en el Barça que en el Atlético de Madrid. Eso es una obviedad, ¿vale? Pero también es cierto que yo con Joao Félix tengo ciertas reservas porque lo he visto jugar muy bien en el Atlético de Madrid. Fue importantísimo cuando el Atlético gana la última liga, que hay gente que solo recuerda lo que pasó la temporada pasada. Pero Joao Félix fue muy importante y jugó muy bien en rachas, en momentos muy muy específicos en el Atlético de Madrid, pero le faltaba esa continuidad que seguramente igual pueda tener con el Barça, no lo sé, veremos a final de temporada y haremos esos análisis y esas valoraciones, ¿no? Porque es cuando creo que hay que hacer esos análisis de si el año ha sido bueno para Joao Félix o no. De momento está yendo muy bien, fantástico. Yo me alegro mucho por Joao Félix porque yo he tenido muchas dudas con Joao Félix. A mí no me ha gustado la actitud de Joao Félix en pretemporada con el Atlético de Madrid. Era el primero en marcharse cuando terminaban los entrenamientos, apenas hacía vida con el resto del plantel, como si la culpa fuera de los compañeros o como si la culpa fuera de Simeone, cuando el año pasado, recordemos, no empezó bien y Simeone durante todos los últimos años le ha dado muchas oportunidades, le ha dado muchos minutos y ha confiado mucho en él. Pero que no cuajó, pues no pasa nada, pues se le cede al Barça o a cualquier otro equipo, porque hay una cosa que creo que no acaban de entender ni unos ni otros, porque es que hay mucho forofo en redes sociales. El hecho de que a Joao Félix le vaya bien en el Barça beneficia a todo el mundo. Porque si a Joao Félix le va bien, se va a revalorizar. Y eso es bueno para el Barça, para el jugador y para el Atlético de Madrid. Que el Atlético de Madrid tenía un problema esta ventana de traspasos. Y es que no encontraba un equipo para Joao Félix porque buscaba revalorizar a Joao Félix. Por eso vinieron los árabes y dijeron que no, que nanay, que no se iba. Porque quieren revalorizarlo. Y si el Barça es el equipo en el que tiene que revalorizarse, chapó para todos, que se revalorice y a final de temporada, cuando Joao Félix, si le sale bien el año, si Xavi se lo quiere quedar, si Laporta pone la pasta, va a decir solo quiero jugar en el Barça y al Barça no le va a quedar otra cosa que negociar con el Atlético de Madrid. Es que es de cajón. Y el hecho de que haya unas guerras entre culés, colchoneros, que se metan entre medias aficionados del Atlético de Madrid, mola. Pero hay que tener una lectura un poco más allá de lo que es la perspectiva global del caso de Joao Félix. Joao Félix es un tío con mucha calidad, pero que no ha tenido rendimiento. No ha sido un jugador muy completo porque ha jugado bien en ataque, pero no ha hecho absolutamente nada en defensa. Es que recuerdo muchos partidos en los que perdía la pelota y se quedaba parado. Pero es que le pasó en el Atlético de Madrid y le pasó en el Chelsea. El Chelsea era mucho más favorable que el Atlético de Madrid para las condiciones que tiene Joao Félix, ¿no? Entonces, yo creo que ha reseteado, me alegro mucho por Joao Félix, me alegro también por el Barça de que pueda tener un recambio de garantías después de la marcha de Ansu Fati y veremos a ver si tiene y si goza Joao Félix de esa continuidad. Veremos a ver, porque si había ciertas reservas en el FC Barcelona con Joao Félix, no era precisamente de la directiva, era del hombre que le está poniendo ahora mismo de titular, y es Xavi. Porque sabía y tenía informes de lo que había hecho en el Atlético de Madrid y sabía cuál había sido el rendimiento en el Atlético de Madrid. Que hay mucha gente que dice, no, es que Simeone es muy defensivo. Sí, pero es que con Simeone
Hay un señor que se llama Antoine Griezmann que despuntó y tuvo su prime en el Atlético de Madrid. Y tiene unas condiciones muy parecidas a Joao Félix. Pero creo que Griezmann hizo el ejercicio de decir, estoy donde estoy, aquí hay que tener cierto compromiso defensivo importante y tengo que adaptarme. Y eso no le ha dejado de brillar. Eso no le ha dejado ni ha quitado espacio a Antoine Griezmann para brillar en el Atlético de Madrid, donde hemos visto golazos, jugadas tremendas. Y es que el mejor jugador del Atlético de Madrid no es Rodrigo de Polo Coque, es Antoine Griezmann. También para poner un poco en perspectiva todo esto, ¿no? Porque muchas veces hablamos y hacemos análisis que creo que por lo menos desde mi punto de vista tenemos que mirar aristas distintas y diferentes, ¿vale? Bueno, de momento este es el análisis primero de los equipos españoles en Champions. El resto ya sabéis, creo que el Paris Saint-Germain ha ganado sin mayor apuro. Creo que Manchester City, pues a pesar de la remontada, creo que también. Y al final creo que ha dejado una primera tanda de la primera jornada de Liga importante. Veremos a ver en el día de hoy porque debuta la Real Sociedad, vuelve otra vez a la Champions el Sevilla, el Real Madrid, que por cierto el Real Madrid en horario de muy tarde, porque a las 6:45 empieza el partido. El mismo partido que ayer a las 6:45 pudimos ver entre el Milan y el Newcastle, que no entiendo cómo no hubo más goles. O sea, cómo hubo goles. O sea, no entiendo. Con las oportunidades que hubo de uno y otro. Sobre todo el Milan en la primera parte, que por cierto la de Rafa Leao, tela. Pero bueno, vamos a dejarlo aquí. Suscríbete, comenta, activa notificaciones, dale al like. Ya sabes dónde estamos aquí, en el podcast de por la tarde. Que hoy igual hacemos un pequeño cambio, estoy pensando, porque os lo dije antes en Telegram. Igual podemos hacer un pequeño cambio. Y estaremos aquí con el análisis del partido del Real Madrid. Y veremos a ver también un poco el resto de la jornada durante la mañana de mañana. Muchas gracias, amigas, amigos, seguimos.